supuesto de que existía un estado inconstitucional de las cosas porque había una oferta académica deficiente y fraudulenta en muchos casos. Esa sentencia fue impulsada tanto por los magistrados adscritos al progresismo político, a la idea de que es el Estado el que debe regular la actividad humana y que sin el Estado la actividad humana va a degenerar y va a ser un mar de egoísmos y de individualidades nocivas para la sociedad. Y también personas que como yo creen que en realidad el Estado tiene funciones muy importantes en toda sociedad, pero que esas se constriñen básicamente de la seguridad a la salud y a la educación. Pero entendido a la educación, bajo mi punto de vista, la educación bajo la construcción de un principio, que es igualdad de oportunidades. En principio, nos dice de que ningún joven inteligente, pero de padres pobres, debe quedarse sin una oferta educativa que puede ser brindada por el Estado. Ahora, toda oferta educativa tiene un costo. O sea, no existe la educación gratuita. Ese es un invento socialdemócrata. Toda oferta educativa tiene un costo. Ese costo puede ser asumido por la familia del interesado, del que va a recibir directamente el servicio, o puede ser asumida por el tío, por el padrino, o, en el caso de la educación pública, por el Estado. O sea, el Estado, que no genera de por sí rentas, ese costo es asumido por el conjunto de la sociedad, de forma tal que se puede encontrar países desarrollados donde el 95% de la PEA, de la población económicamente activa, contribuye al sostenimiento de la educación pública gratuita. En el caso peruano, tenemos de que el 70% de la actividad económica es informal, a diferencia de Colombia o de Chile o de Costa Rica. Por tanto, cuando la gente se desespera y dice, pero la educación en el Perú, la educación pública, es deficiente. Bueno, pues es que es deficiente por la propia configuración de la economía del país. La sociedad peruana tiende a ser cultural, social, política y económicamente informal. Eso es lo que predomina. Por tanto, la educación gratuita, pública, es sostenida económicamente por el 30% de personas que la financiamos con nuestros impuestos. Entonces, eso como base. Cuando firmamos la sentencia filiales, en el caso filiales, partíamos de dos premisas. Tanto la educación pública universitaria como la educación como la educación privada universitaria tenían grandes exponentes como San Marcos, como la UNI, como la Agraria, pero también tenían exponentes en la actividad privada muy buenos, de calidad, como la Católica, la Pacífico, y con mucho esfuerzo, la San Martín de Porres, de acuerdo a todos los rankings que nos ubican, por ejemplo, en el cuarto puesto en investigación o en empleabilidad. Pero así también hay universidades, tanto públicas como privadas, que adolecen de grandes defectos y se podría afirmar de que cometen fraude, porque la oferta que presentan es una oferta por debajo de un estándar mínimo de calidad que es el regularmente lógico para cualquier centro de estudios que aspira a formar ya no hombres integrales
personas de primer nivel, sino simplemente el estándar mínimo, formar profesionales que puedan sobrevivir, o sea, puedan pagar los gastos de su familia vendiendo sus servicios al mercado laboral. Ese es el estándar mínimo. Muy bien, o sea, un odontólogo que cubre caries, un ingeniero que pueda tener trabajo, eh, no ascender de repente a la gerencia de proyectos, pero que pueda ser contratado como ingeniero y pueda pagar los gastos de su familia. Este es el estándar mínimo en cuanto a oferta laboral que tiene que reunir cualquier graduado en un centro de estudios. Muy bien, pero tanto en universidades públicas como universidades privadas estaban cometiendo fraude y hasta hoy en día están cometiendo fraude. Muy bien, la SUNEDU hasta la fecha ha rechazado el licenciamiento de aproximadamente más de 30 a 40 universidades privadas. Pero esa actividad, esa energía que ha puesto por controlar, supervisar a las privadas, la oferta privada, no ha sido coherente cuando ha ido a revisar la oferta pública. Tan es así que hay oferta pública licenciada en Huamanga con locales prestados, hay oferta pública en Puno de universidades sospechosas de cometer también fraude, porque están incorporando alumnos mediante exámenes de admisión y no les pueden dar la formación mínima indispensable para que esos alumnos, al cabo de 5 o 6 años, puedan vender servicios a la sociedad. Entonces, hay una oferta, hay un estándar mínimo que debe reunir un centro de estudios, sí, por supuesto, como también hay un estándar mínimo que debe reunir una empresa de transporte aéreo de pasajeros. ¿Sí? O sea, puede ser low cost, puede ser muy barata, uno tiene que llevar su sándwich o su jugo, pero hay un estándar mínimo. Hay una oferta y hay un servicio de un estándar mínimo que debe reunir. Por ejemplo, una low cost debe superar los controles de IATA, debe superar los controles internacionales, hacer mantenimiento y cambio de piezas regularmente a sus aviones, debe tener un estándar mínimo. O sea, no puede ser que cada uno lleve su butaca de madera o alquile un ladrillo dentro del avión. No, o sea, tiene que haber un estándar mínimo. Y eso lo dijimos en el Tribunal Constitucional, pero hay una sospecha de que como todo en la vida, muchas veces las reformas constitucionales o las reformas legales aterrizan de la peor manera posible. Entonces, cuando uno aprueba la reforma, tiene que estar dispuesto a que se implementen de la peor manera posible. Si aún así sirven, pues se aprueba, se vota a favor. El problema de SUNEDU es de que en manos de un gobierno, y no en manos de la sociedad, está en manos de un gobierno, porque el representante principal, el presidente, lo designa el ministro de Educación. Entonces, gira en torno al pensamiento del gobierno de turno. Si hoy tuviésemos un gobierno fujimorista, de pronto tendría otras prioridades diferentes a las que tiene el designado por el actual ministro de Educación, que es propio de un gobierno proestatista. No llega a ser totalmente estatista, pero es proestado. Entonces, la idea es que SUNEDU escape a esa dicotomía entre que cada 5 años el Estado es la prolongación del gobierno y el gobierno es la prolongación del pensamiento del palacio de gobierno, ¿cierto? Entonces, en Latinoamérica tenemos de que el pensamiento del gobernante logra impregnar todas las actividades, los proyectos, los programas de los ministerios.
y a través de ellos se prolonga en los centros, instituciones y entes de supervisión que deben ser autónomos, porque fueron creados para ejercer su actividad con absoluta autonomía. El problema del latinoamericano y el problema peruano es de que los grandes problemas políticos se llevan y contaminan incluso a los poderes del Estado. Hoy en día, difícilmente podríamos afirmar que íntegramente la Administración de Justicia es autónoma. No podríamos afirmar que íntegramente el Congreso ejerce su actividad política de una manera autónoma, porque ya hemos visto que el anterior Congreso fue forzado a aprobar su propia no reelección y el actual Congreso también es forzado a actuar incluso en contra de su voluntad, si es que tuviese voluntad. Entonces, ¿debe haber un estándar mínimo para resumir? Sí. Yo soy de los que cree que debe haber un estándar mínimo. ¿Se ha engañado a la familia peruana en general? Sí, se la ha engañado con una oferta educativa por debajo de la calidad mínima. ¿Hay un engaño por completo? No, porque hay muchísimas familias que han comprado el servicio sabiendo que este servicio era deficiente, porque no existe un mercado, o sea, no existen relaciones de mercado perfectas en educación, porque hay una distorsión gravísima. Si todas las carreras y todas las universidades van a dar el título profesional a nombre de la nación, estamos distorsionándolo todo. Porque si yo soy una familia que solamente aspiro a que mi hijo, que no tiene inteligencia realmente para ir a la universidad, pero que yo quiero que vaya a la universidad porque yo quiero que sea médico, que yo quiero que sea abogado, entonces adquiero los servicios que yo sé que son deficientes. Porque al final de cuentas, lo que yo quiero es irme de la vida dejando a mi hijo como médico. No importa que tenga problemas en su profesión, no importa que al final no llegue a ser un gran médico, pero con que no provoque demasiadas muertes está bien. Mi hijito va a ser médico, pues por último. Entonces compro los servicios que me ofrece una universidad mala y pago 350 soles para que sea médico, para que estudie medicina. Obviamente, si alguien me pregunta, señor, ¿usted era consciente que por 350 soles no se forma un médico? Que la carrera de medicina es la más cara en el mundo entero y que si ese costo no lo paga la sociedad, lo tiene que pagar usted y eso no cuesta 350 soles. Pues claro, yo soy consciente. Mi hijito va a ser un médico malo, pero por ahí de repente hace una maestría, de repente por ahí se convierte hace una maestría en gestión pública y se convierte en un experto opinólogo en medicina. Y llega a salir en RPP y llega a ser conocido en toda la sociedad peruana por sus opiniones y en realidad es un mal cirujano, sí, es un mal especialista, no llegó a ser clínico, pero por ahí es un buen comunicador y llega a ser un médico de los medios de comunicación, preferido de los médicos en los medios de comunicación, con una maestría adecuada. Pues eso es lo que tenemos en el país. Como dije al principio, la informalidad no es solamente en economía, no es solamente social, hay una informalidad cultural. Mi hijo, que no es brillante, que en realidad yo debería hacerlo estudiar mecánica o electrónica, o que le gusta la computación, entonces que haga diseño gráfico en computadora. No, mi cerebro informal, culturalmente informal, lo induce es a que estudie medicina y sea un mal médico. Entonces, consumo los productos que están en el mercado, que son una facultad de medicina, que no tienen laboratorios,
que no tiene convenios para ser internado en un hospital y que tampoco tiene en realidad nada, ninguna implementación para hacer una facultad de medicina, por lo menos regular. Ese es el problema de la educación pública y de educación privada en nuestro país. Gracias. Bien. Gracias a usted, doctor. Justamente, Raúl, antes de continuar, quería hacer mención de que la transmisión, los primeros minutos no salió al aire por Facebook, así que quiero, para los que se están conectando por Facebook, ¿no? Que no han visto la parte de la presentación, estamos tocando ahorita el tema de la reforma y la calidad universitaria. Nos acompañan como invitados especiales el doctor Ernesto Álvarez Miranda, que él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. Está también Martín Portillo, que es director del Círculo Ludwig von Mises, fundador también del Centro de Ilustración Republicana, y también Dante Olivera, que él es alumno de la base 2020 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho. Muy rápidamente hago la presentación para poder ponernos al día, pero sí, en un 90% todo lo que ha dicho el doctor se ha transmitido. Y nada, queremos continuar ahora con un pequeño bloque de preguntas también, doctor. Yo quisiera aprovechar un poco su expertise también en temas constitucionales, ¿no? Que nos comente un poco sobre cómo el Tribunal Constitucional ha venido desarrollando esto del contenido protegido respecto a la autonomía universitaria, que vemos que es un tema central acá, ¿no? Porque cuando salió recién esta modificación, la creación de la SUNEDU, la nueva ley universitaria, se planteaba, ¿no? Que existía también una posible vulneración contra la autonomía, ¿no? Ahí parece que el tribunal dijo, ¿no? O sea, se protege la autonomía, pero tampoco no se llega al punto de la autarquía, ¿no? O sea, las universidades tienen, si bien es cierto margen para poder desarrollarse científicamente en cuanto a libertad de cátedra, pero no pueden tampoco estar a su libre albedrío en cuanto a estas supervisiones, monitoreos en cuanto a la calidad, ¿no? No sé si usted, doctor, nos puede comentar un poco más respecto a lo de la autonomía universitaria a nivel constitucional. Bueno, es uno de los grandes problemas que hay actualmente, porque la autonomía universitaria ha sido materia de tratamiento, si se quiere, profundo por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los últimos 15 años. Pero lamentablemente el tribunal actual, por necesidades políticas del momento, dio una sentencia validando la ley universitaria actual, que no es mala, pero que tiene defectos de forma y de fondo, como el que señalé, por ejemplo, el más evidente y en el que todos habíamos apostado que iba a declarar fundado en parte en el extremo en que quien dirige la SUNEDU no puede estar nombrado directamente por el ministro de Educación. Eso es vulnerar la autonomía universitaria. Todos pensamos que el tribunal iba a validar la ley, pero declarando fundada la demanda en este extremo, iba a ordenar o inclusive iba a modificar la ley para evitar mayores dilaciones, para que los mismos componentes del directorio elijan a su presidente, a quien va a dirigir SUNEDU. Y como eso, varios detalles que al final vulneraron lo que se dijo ya anteriormente en la jurisprudencia, que era que la autonomía tiene un contenido esencial, que es de contenido económico, de contenido administrativo, de contenido académico. Y la jurisprudencia señalaba qué cosa era exactamente el contenido administrativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dotarse de su propia forma de organización administrativa. Por ejemplo, de designar a sus decanos, a su jefe de departamento y a sus rectores de una manera que la propia asamblea universitaria y los estatutos de la universidad lo determinaban. Si era necesario, por ejemplo, lo que se ha argumentado muchas veces, de que no sean los profesores, sobre todo en las universidades públicas, que no sean los profesores más antiguos, que generalmente no son expertos en administración ni economía,
los que dirijan la marcha o la gestión administrativa, económica de la universidad, sino que sea un ente propio de la misma universidad, pero una especie de gerencia general que esté por encima de la lucha cotidiana que sabemos de que existe en cada universidad pública. De forma que tal que haya una gerencia general permanente a manera de un BCR que sea autónoma y que no dependa del entorno, de los gustos, de las simpatías o antipatías del rector de turno. Porque claro, la situación de las universidades particulares es distinta, porque la universidad particular normalmente cuida su propio patrimonio, mientras que la universidad pública maneja dinero que es de todos los peruanos y muchas veces lo maneja muy mal, como por ejemplo las universidades públicas de Cajamarca o de Moquegua, que tienen más dinero que muchas particulares porque tienen y disfrutan o deberían disfrutar del canon minero, pero que sin embargo vemos de que no han marcado la diferencia en estos varios años que pudiendo gastar, pudiendo contratar a los mejores profesores jóvenes que regresan de Estados Unidos con su máster, en realidad tienen una capacidad de gasto anual inferior al 25%. Lo único que han hecho es construir cemento, porque claro, también eso tiene sus propios incentivos particulares, como ustedes comprenderán, pero no han efectuado una revolución académica. Entonces, la autonomía universitaria fue concebida, ustedes saben, desde la reforma de Córdoba en 1919, pero como una ruptura al anquilosamiento de las estructuras culturales, académicas, mentales. Los profesores de más edad debían dejar su sitio para que se incorporen profesores jóvenes con ideas innovadoras. Por eso es de que la reforma de Córdoba y la reforma universitaria que se produce en la década del 20 y en la década del 30, siglo XX en el Perú, impulsan esa corriente. Pero eso no, pero para eso, para fortalecer eso, se habló de la autonomía universitaria. Pero una cosa es la autonomía académica, otra es la autonomía administrativa. Una cosa es la universidad de provincia, que es millonaria y no sabe gastar su dinero, y otra cosa es tratar de generar nuevas lealtades, auspiciando, como lamentablemente se ha hecho en algunas universidades públicas de provincia, se ha auspiciado el reemplazo de pequeñas mafias, de pequeñas cúpulas, por otras, con lealtades nuevas, vinculadas a personajes que han hecho la reforma. Entonces, en realidad la reforma ha sido un cambio de entornos políticos, no ha sido realmente un cambio cualitativo. Sí, es cierto, hace poco lo dijo el ministro de Educación en el Congreso, ahora se ha multiplicado por 2 la inversión de las universidades, sobre todo las particulares, en investigación, porque todas tenemos que hacer números, tenemos que exhibir avances en investigación. Hemos multiplicado por 2 o por 3 el número de profesores con grado de maestría y con grado de doctor. Porque claro, ya se viene el deadline por el cual no hay profesores, no puede haber profesores sin el grado de maestría. Y se nos premia por tener directivos y por tener tiempo completo con el grado de doctor. Entonces, ¿sirve la SUNEDU? Sí. ¿Ha sido objeto de manejo político? Sí. ¿Ha cometido errores? Sí, por supuesto. Ha habido, por ejemplo, y se ha señalado en la comisión se ha señalado en el Congreso, de que ha habido, por ejemplo, un manejo parcializado en la evaluación de las universidades privadas. Incluso se ha modificado
los puntajes y las reglas de juego, ya habiendo comenzado el procedimiento para una universidad en particular. Se ha utilizado un mecanismo arbitrario por el cual el directorio le puede dar más puntaje a una universidad que a otra, habiendo cumplido ambas exactamente igualmente los criterios objetivos. Entonces yo puedo decir, ¿no? La verdad es que yo considero a la Universidad Portillo de una manera muy peculiar y yo le doy un puntaje superior que a la Universidad Rosales, habiendo ambas tenido el mismo puntaje objetivo. Entonces, ¿ante qué estamos? Esos errores se han cometido. ¿Son subsanables? Sí, son subsanables. ¿Cuál es el error? ¿Por qué no? Y eso ustedes están preguntándose. ¿Por qué no se deja el mercado? Porque el mercado ha fallado, porque el objetivo primordial, que es el institucional, que es el ofrecer un servicio aceptado por la sociedad, está distorsionado porque todos podemos entregar el título profesional a nombre de la nación. Entonces, nuestra medicina aparentemente cura. O sea, no importa que no hayamos sometido a las 3 fases, no hayamos tenido registro sanitario, no importa que no hayamos ni siquiera hecho pruebas con animales en laboratorio. Ponemos nuestra medicina, la empaquetamos y la ponemos en el mercado y hay gente que la compra, sabiendo que hace daño, sabiendo que es mala, la compran, porque nuestra medicina logra el objetivo final, título a nombre de la nación, y el papá logra su objetivo. Mi hijito es médico. Listo. Entonces, eso es lo que distorsiona el mercado. La otra solución hubiera sido no crear su dedo, pero que cada universidad, como en Estados Unidos, entregue el título profesional como licenciado en Derecho, licenciado en Medicina, y que sea una barra de abogados o que sea un colegio nacional de médicos el que entregue el certificado que capacita para el ejercicio profesional. Porque de una u otra manera, alguien tiene que decir si esta medicina es buena o es mala. Claro, hay medicinas muy buenas y medicinas muy malas, pero malas no en el sentido que hagan daño, sino que malas en el sentido de que yo prefiero esta pastilla para el dolor que cuesta 30 soles y me cura más rápido que esta que no es tan eficaz, pero que vale 10 soles. Entonces yo como consumidor elijo, pero alguien tiene que decir, oye, esta otra pastilla para el dolor no ha entrado al mercado porque simple y llanamente o no cura el dolor, o sea, no hace nada, es un placebo, o hace daño a la salud. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctor. Gracias mucho, doctor. Tal como nos dijo, ¿no? De repente tiene que retirarse porque tenía otra reunión pactada. Entonces, simplemente le voy a ceder la palabra a Raúl. De repente tiene alguna otra pregunta. En todo caso, doctor, con nosotros muy agradecidos por su presentación, por tenerlo a usted el día de hoy. Esperamos seguir contando con usted. A ustedes las gracias. Un abrazo inmenso. Soy de los que cree de que este país tiene que fortalecer la clase política. La élite política ha fallado en Latinoamérica porque nos hemos atemorizado por el bolondrón que produce decir la verdad o decir el propio pensamiento. Nos hemos ido acomodando a no decir nada para pasar piola o a decir a medias nuestra verdad para evitar el bochorno de que nos sepulten en las redes sociales, nos peligre nuestro trabajo o peligre nuestra ubicación en la comunidad universitaria. Pero eso tiene que concluir. Los revolucionarios, los reformistas, los que han hecho
los grandes cambios culturales, tanto de izquierda como de derecha, tanto liberales como conservadores, tanto progresistas como liberales, lo han hecho enfrentando y diciendo su verdad. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar esta tarde es de que enfrentemos con valentía, asumamos la posibilidad de participar en política, ustedes sobre todo, que son jóvenes y tienen todo el mundo por delante, y lo tercero, de que digamos a nuestros compañeros, a nuestros colegas de la universidad, que dejen de repetir el catecismo de moda. La universidad es un centro donde se crea nuevo conocimiento y se critica el conocimiento difundido por el establishment. Se debe criticar lo que es la moda. La universidad, si no critica, si no tiene un conocimiento y una actitud crítica con respecto a los libros, a los artículos, a las aparentes verdades inmutables, no es universidad. Se vuelve un cenecape. Y hay universidades muy prestigiosas que se están convirtiendo en cenecapes. Porque así como en Berkeley se llega a expulsar a un profesor o se llega a cerrar un auditorio porque llega una persona que va a decir que lo que están estudiando no vale, y en lugar de escucharlo con atención y reírse de él y preguntarle, simplemente cometen violencia y cierran el auditorio golpeando a los asistentes, o escriben al rector para que expulsen al profesor que trajo a esa persona ingrata con la edad oficial. Así también se está convirtiendo nuestras universidades más prestigiosas en Lima y en provincia en centros donde solamente se dice la verdad oficial. Si eso lo permitimos, vamos a dejar de ser una sociedad sana, vamos a dejar de hacer universidad. Muy buenas tardes a todos ustedes y los felicito por este foro. Muchas gracias a usted, doctor. Raúl. Muy bien. Agradecemos la participación del doctor Ernesto Álvarez Miranda, bueno, quien también ha aclarado que sus opiniones han sido a título personal y bueno, le agradecemos por ello, doctor. Le deseamos muchos éxitos también en su gestión, en sus actividades. Nos quedan muchas reflexiones, entre ellas el tema de la educación como derecho, el estándar, el tema de la autonomía de la SUNEDU también. Muy importantes sus reflexiones, doctor. Bien, vamos a continuar ahora. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con Dante Olivera Danós. Ya Joel lo ha presentado y bueno, no está de más precisar que es subdelegado de la Junta Directiva de la Base 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, nos es grato en ese sentido pues contar con un joven estudiante, ¿no? De quien también vamos a recoger sus impresiones en torno a este tema de la calidad universitaria. Dante, estás iniciando tu vida universitaria, te deseamos muchos éxitos, es un largo camino y bueno, tú como joven estudiante, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu apreciación sobre el logro de la calidad universitaria? Mucho se difunde el tema de la educación como un derecho, ¿no? ¿Realmente es un derecho o más bien tomando también las respuestas del doctor Ernesto Álvarez, quien mencionaba que, bueno, alguien finalmente tiene que asumir el costo, ¿no? Y tomándole la palabra al economista Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, siempre alguien tiene que asumir el costo, no hay lonche gratis, ¿verdad? Tú como joven estudiante, ¿cuál es tu apreciación? Porque bueno, ya debes estar recibiendo tus clases y ya estarás de repente comparando a tus mismos profesores. Ah, mira, este profesor me enseña bien, este se capacita, este está desactualizado, este da la talla, este profesor emplea mejor metodología, no sé. O sea, tú como estudiante, ¿cuál es tu apreciación? Y sobre todo también, ¿cuál es el sentir de los jóvenes estudiantes? Porque sabemos que tú representas a un gremio estudiantil dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo crees que debiera lograrse la calidad universitaria? Digo esto porque un poco reflexionando en torno, ya con esto voy concluyendo la idea, reflexionando en torno a lo último que mencionó el doctor Ernesto Álvarez,
la SUNEDU es una institución que en el fondo cumple funciones reguladoras, ¿verdad? Porque si lo que en el fondo se quiere es lograr la calidad universitaria, así como existen los otros organismos reguladores como el OCIPTE, los INERMIN, SUNAS, INDECOPI, que de una u otra manera están al margen del gobierno y son autónomos en cumplir sus funciones de regular la calidad de la prestación de los servicios, o como en su momento inclusive se llegó a decir que para contar con un Banco Central de Reserva del Perú autónomo, eficiente, y que logre mantener la estabilidad monetaria del país, lo importante era mantenerlo al margen del poder político del gobierno de turno, ¿no? Entonces, es por ello que, por ejemplo, en el Perú tenemos un BCR muy eficaz, muy eficiente, sólido, que está logrando mantener la estabilidad monetaria en el Perú. Inclusive el presidente del Banco Central, el señor Velarde, ha sido considerado el mejor banquero del mundo, pero eso se ha logrado precisamente manteniendo al Banco Central de Reserva del Perú al margen del poder político del gobierno de turno. Entonces, tomándole la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿cómo lograr esa autonomía de la SUNEDU? Y finalmente con esto concluyo, la universidad debe ser un centro pues de reflexión, de crítica, de oposición al poder político. Las universidades siempre han asumido una posición contraria al poder político de turno. ¿Cómo garantizar todas estas cosas, Dante? Te escuchamos. Ok, primero que nada, buenas tardes, Raúl, y también a Estudiantes por la Libertad. Gracias por la invitación al presente evento. Igualmente, como el profesor Ernesto lo comentó hace un momento, más que todo voy a dar un punto de vista personal, como estudiante que soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero que nada, en torno a la universidad, creo que muchos estudiantes han tenido una mala visión de la universidad, de lo que es ser universitario y de lo que significa la universidad. Me incluyo como tal también. Hace un tiempo tenía una visión distinta al como yo la tengo ahora. Muchos creemos o se han quedado con la idea pasada de hace 40, 30, 50 años, que solamente la universidad es un paso más en la vida de una persona, un paso más en donde solamente se va a aprender ideas y se va a salir con un título, con un cartón. Esa es una idea de fachada de hace aproximadamente 20 o 30 años, ya seguido o al mismo tiempo de la tercera revolución industrial, si no me equivoco, que se dio a nivel mundial. Pero esa idea ha ido evolucionando y a nivel mundial, especialmente en otras partes del mundo, ya no se tiene esa sola idea. No es que el estudiante va a la universidad, aprende algo, sale con su título y trabaja. Ya no es así, en cierta manera. Incluso la globalización ha ayudado un poco, en cierta manera, a la fusión del mercado con la universidad, como sostienen algunos. Yo pienso que la universidad hoy en día debe, más que también ser un centro de actitud crítica y reflexiva, debe ser un centro de utilidad práctica que nos sirva a nosotros los estudiantes. Con esto me refiero también más que todo quizás un poco al tema de la investigación, que soy muy afín y que quizás luego cambie. No es que solamente vamos, reflexionamos, salimos con un título y ya, sino que debemos aportar algo también a la sociedad y también a nosotros mismos, algo práctico. En esta ocasión me refiero a lo que es la investigación en sí. Yo pienso que la reforma universitaria, si bien es cierto, como dijo el profesor Ernesto, ha tenido algunas cosas positivas, también tiene algunas cosas criticables en ese sentido. El querer mejorar la universidad creo que es cuestión de todos. Todas las personas en su país siempre van a querer que las universidades tengan una mejor calidad, porque en cierta manera la mejor calidad universitaria también ayuda al desarrollo del país, pero ojo, ahí tienen una mala visión, como tú lo decías también y como decía Milton Friedman, no hay algo gratis, no hay algo que se pueda conseguir como totalmente gratuito, al final de cuentas alguien lo paga en sí. Con respecto a la reforma universitaria en sí y al tema de las universidades, creo que más que todo el desarrollo y la calidad de las universidades, a mi parecer, se miden en tres ejes. Uno que es más que todo el académico e intelectual, el cómo vamos a las universidades y qué hacemos ahí. Por ejemplo, yo como soy estudiante de Derecho, de repente me capacito, me informo, obtengo textos, hago trabajos, o sea, cumplo mi función académica e intelectual, que es para la que propiamente también está la universidad en sí. Después el otro aspecto que yo veo más que todo es el aspecto un poco político. Creo que es muy raro ver a un estudiante propiamente que esté
muy unido a lo que es la calidad universitaria, que esté lejos del ámbito político. Es un poco raro ver a un estudiante que diga, yo quiero calidad universitaria, pero al mismo tiempo no se involucre en el tema político, ¿eh? Y porque el tema político influye mucho también en lo que es la calidad universitaria y el cómo se maneja eso. Y el tercer aspecto que creo yo ayuda a la calidad en sí es el aspecto de la investigación. O sea, el aspecto de la investigación científica en ese aspecto o de las publicaciones. Por ejemplo, yo como estudiante de Derecho, conozco que supuestamente la SUNEDU, el gobierno y también en el Estatuto de la San Marcos está que la universidad promueve un desarrollo humanístico, científico y de investigación. Pero raras veces se ve eso. Y yo a veces me pregunto por qué quizás se deja un poco de lado ese carácter investigativo que supuestamente debe tener toda universidad, pues, ¿no? Como dato adicional, por ejemplo, yo que soy estudiante de la carrera de Derecho, conozco que el llamado Journal Ranking, por ejemplo, que es una página que ve las publicaciones anuales y también después de un periodo de tiempo de las universidades en cuanto a Derecho, de 1960 hasta el 2019, por ejemplo, en Perú, y solamente en Perú, se han publicado 168 artículos respecto a la carrera de Derecho. Eso en comparación a Chile, que se han publicado 2.240 artículos. O sea, tú ves ahí y ves un gran margen de publicación de artículos y de investigación en sí. Y también, si es que solamente lo comparamos al 2019, por ejemplo, Perú tiene solamente 29 artículos publicados en páginas indexadas, en cambio Chile tiene 270. Eso te puede dar un indicador, por ejemplo. ¿Qué te puede indicar? Que a medida que hay más inversión en investigación, progresa un poco la calidad universitaria. Y si progresa la calidad universitaria, al mismo tiempo progresa un país, porque un país progresa al mismo tiempo que tiene una mejora en ese aspecto. Sabemos que la educación es muy importante en ese sentido. Entonces, yo creo que esos son los ejes principales del cómo se mide una calidad universitaria en sí. Y la reforma universitaria ha apoyado, ojo, eso es cierto, no lo podemos negar, ha apoyado en ese sentido, pero aún falta mucho por recorrer aquí en el Perú. Recordemos que quizás en este país tenemos una mala visión de la universidad y también del cómo se debe manejar. A veces creemos, y eso es algo que también hago una autocrítica, pues a mí, como estudiante sanmarquino y como estudiantes en general, muchas veces creemos que todo, o tenemos ese chip, mejor dicho, de que el Estado se debe hacer cargo de todo. Yo pienso que el Estado se debe hacer cargo de unas cosas, pero no debe abarcar la totalidad. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, la sociología, los puntos de la sociología en común con la escuela austríaca. Mencionaba algo muy curioso acerca de Hayek, pues, y también de los filósofos y economistas austríacos, que hablan que el conocimiento está inmerso en la sociedad, está disperso, y querer autorregularlo con un órgano o desde arriba, desde el Estado, desde la cabeza o desde el gobierno, siempre va a ser un fracaso en ese sentido. A eso también creo que debe apuntar la universidad, a tratar de obtener todo ese conocimiento que está disperso en la sociedad, pero no de una manera muy vertical, muy rígida, o sea, de parte del propio Estado, de parte del propio gobierno. Creo que las universidades, en ese sentido, tienen que ser más autónomas y tener más iniciativas en ese aspecto, dado que es imposible, creo yo, a mi parecer, que haya una excelentísima calidad educativa si es que el Estado se hace cargo de todo. Eso creo yo es algo incompatible en ese sentido, a mi parecer. Y bueno, yendo más por este aspecto quizás un poco filosófico y de autocrítica, por ejemplo, en San Marcos, en la implementación de estudios generales, en su sílabus hay muchos aspectos que apuntan hacia eso, de alguna manera querer, no sé si impregnarnos esa idea, pero darnos esa idea de que el Estado se debe hacer cargo de todo, o debe haber mayores derechos sociales, o debe haber más Estado. Un ejemplo de ello es que en el sílabus de estudios generales está en todos los cursos, está, por ejemplo, el querer que el estudiante salga con un sentido de justicia social. Y sabemos que justicia social en ese aspecto significa más Estado, más estatismo. Y eso también es algo que he visto reflejado en mis clases. Personalmente rescato mucho el tema de el carácter multidisciplinario que se le quiere dar a la educación. Sabemos que con la reforma universitaria se han implementado los estudios generales en muchas universidades, pero esa implementación de la multidisciplinariedad creo que debe ir acompañado de una variedad de posturas, no solamente de una postura sola en ese sentido. Si es que, por ejemplo, tú vas a enseñar ya muchos aspectos, por ejemplo, yo que soy del área de Humanidades y Ciencias Sociales, a mí me enseñan un curso de ética, de lenguaje, de historia, matemáticas, introducción a la ciencia. Pero yo en lo personal veo que, por ejemplo, muchos profesores
te lo enseñan de una determinada postura. En esta ocasión estoy hablando de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Te muestran esa postura y te dicen mayormente de que las cosas pueden ser así y nada más. No te muestran otro tipo de posturas. Hablo por experiencia en ese sentido. O sea, no hay una convergencia de posturas, no hay una variedad en ese sentido. Esa quizás es una autocrítica que le puedo hacer como estudiante de Derecho a la Escuela de Estudios Generales en la que estoy cursando. Y me parece un poco peligroso, creo yo, en ese sentido de que no se vean otras posturas, de que solamente quiera ver un lado. Recordemos que a lo largo de la historia peruana, las universidades, sobre todo a finales del siglo pasado, han estado muy ideologizadas en ese sentido. Y no creo que es algo a lo que querramos volver a futuro, porque sabemos las consecuencias que ha pasado y qué se han originado por ese sentido de cosas. Así que creo que la calidad universitaria debe, en síntesis ya más que todo, debe girar en torno a esos tres aspectos. Y se le debe dar mayor autonomía. En cierto sentido, sí. No considero que deba haber un ente totalmente rígido, quizás, pues, ¿no? Sí que vigile un poco y que vea algunos aspectos, porque también es muy necesario, pero que no quiera tener esa calidad o esa potestad de dirigirlo todo. Creo que cada universidad debe ser más autónoma. Se debe fomentar la mejora académica en cuanto a competencias, también creo yo. Porque si es que una universidad que ya, ok, está licenciada, está bien vista por la SUNEDU, solamente se basa en estándares y no hay competencias con otra universidad, no tiene tanto sentido, porque al final, cuando una universidad compite por ser la mejor con otra, al final de cuentas, esta competencia va a hacer que ambas mejoren. Si no, nada más veamos quizás el ranking de competencias, de publicaciones que se hace entre la Católica, la Cayetano o la propia San Marcos, pues, ¿no? Si vemos que las universidades compiten entre sí por la mejora, al final todas van a mejorar en ese sentido. Así que creo yo que ese es un enfoque que también se debe ver nada más. Y bueno, más que todo la autonomía, las competencias, los tres ejes que mencioné, y esa es mi apreciación más que todo como estudiante también. Le hago una autocrítica a mi querida San Marcos, de la cual pertenezco en ese sentido. Eso es más que todo, Raúl y José. Bien, muchas gracias, Dante, por tus apreciaciones, muy interesante. Recogemos muchas de las ideas que has expuesto en tu respuesta. Joel, no sé si de repente quisieras formularle alguna pregunta a Dante. Te dejamos en el uso de la palabra, Joel. Sí, no, primero felicitarlo porque se ve que es un alumno que tiene las cosas claras, ¿no? Está en primer año y siendo sanmarquino, el estar consciente, ¿no?, de estas cosas, como por ejemplo que no existe pues algo que sea totalmente gratuito, ¿no? Más allá de que ahí les subvencionan todo, ¿no? Hasta incluso la habitación, la casa, el alimento. Pero esto es valioso, el hecho de que esté consciente de que todo esto viene de recursos privados, ¿no? Y justamente ahí es donde está el peso que recae sobre todos estos alumnos, ¿no? De poder en algún momento retribuir, ¿no?, en algo esta inversión que estamos haciendo todos, de repente de manera coactiva, ¿no? Porque a nadie nos pregunta, ¿tú quieres colaborar para que exista una universidad nacional? ¿No? Danos tu voluntad. No lo hacen, ¿no? Pero bueno, vemos que al fin y al cabo surgen de esas universidades. Lamentablemente la San Marcos es, se podría decir, la que resalta, ¿no? Universidades nacionales en otras regiones del país se encuentran en condiciones no muy destacables, ¿no? Y bueno, mi comentario o pregunta para Dante sería, tú al ser eres un representante estudiantil, ¿no? ¿Cómo tú ves la visión respecto a, no sé si la lucha estudiantil o este compromiso que sienten tus compañeros, ¿no? Has criticado un poco, ¿no?, lo que los profesores les inculcan, ¿no? Ya nos has comentado de eso, pero quisiera saber un poco cómo tú percibes a tus mismos compañeros, tanto de repente, no sé, pues en puestos similares al tuyo o en general, tus compañeros de carpeta. ¿Cómo los ves? ¿O es de repente esto un mito de que en San Marcos pues es un nido de izquierdistas, entre comillas, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Quisiera conocer un poco más la interna, ¿no?, como estudiante de la Decana de América. Interesante pregunta, Joel, pues, ¿no? Siempre se nos ha dicho a los sanmarquinos, o sea, tenemos ese mal cliché, pues, ¿no? Eres sanmarquino, eres rojo, eres de izquierda, eres marxista.
Pero eso es algo que creo yo se debería quitar de el arquetipo colectivo, del inconsciente colectivo, pues, ¿no? Respecto a la lucha estudiantil, bueno, hincapié más que todo en el movimiento estudiantil, más que todo, pues, ¿no? Que como mencionó el profesor Ernesto, no sé, con el grito de Córdoba o la reforma de Córdoba de 1917. Mira, yo no deslegitimo totalmente, quizás como pueda haber otros compañeros que sí, la lucha estudiantil. Creo que sí es necesario en ese sentido, pero debe ser algo más coherente o más racional, supongo, pues, ¿no? Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un profesor que también estudia en la San Marcos y que nos comenta, y también lo verifiqué, que hace 10, 11 años aproximadamente hubo un tipo de confrontamiento. La FUS, que por ejemplo es la Federación Universitaria de San Marcos, junto con muchos otros gremios, habían reclamado al Estado el recorte del presupuesto que se le daba a la universidad. Supongamos que se le daba anualmente algo de 100 millones, suponte, pues, ¿no? Y ese año que pasó le recortaron a 70 millones. Entonces, supuestamente, cuando tú ves esa imagen, tú dices, wow, están recortando presupuesto a la universidad, están queriendo privatizar la universidad, están recortando presupuesto a la educación, esto no puede ser. Pero, por ejemplo, si tú vas a los datos, indagas un poco más, mi profesor me comentaba que se hizo ese presupuesto porque la San Marcos no cumplía con la ejecución total de su presupuesto. Le daban 100 y ejecutaba 50 nada más, y así constantemente durante varios años. Entonces una persona, si es que tú le das 100 y ejecuta 50, obviamente le vas a bajar su presupuesto a 70, pues, ¿no? Y eso es algo por lógica, o sea, creo que cualquier persona racional vería que si no le dan, ejecutan el completo de lo que se le asigna, se le tiene que recortar, pues, ¿no? Y eso era algo lógico, pues, ¿no? Entonces, hubo una desinformación, por ejemplo, en ese aspecto, y se hizo una pequeña movilización, hubo denuncias al Estado de que está recortando la educación. Por ejemplo, esa fue una lucha, para mí, no justificada totalmente. Y así como esas, también hay otras que quizás no están muy justificadas, que carecen de alguna manera de algo que convenza. Bueno, a mí en lo personal, yo sí apoyo a veces algunas luchas y todo, pero también quiero algo que me convenza. O sea, no solamente que me digas, oye, el rector, el decano ha hecho esto, hay que ir contra ello. Ya, pero ¿por qué lo ha hecho? ¿Dónde están los datos? ¿En dónde está el fundamento del por qué? O sea, yo personalmente para apoyar algo, quisiera que sea algo sólido en cual diga, oye, estoy apoyando esto por estos motivos, han hecho esto, ha habido corrupción, esto que el otro. Entonces, en ese sentido, sí ayuda mucho el movimiento estudiantil. Y yo no tengo nada quizás, o mejor dicho, no estoy totalmente en contra. Lo que sí también critico es que ahí se politizan mucho las cosas, a mi apreciación, por lo que puedo ver, pues, ¿no? Quizás por temas políticos, ideológicos, la lucha, entre comillas, la lucha se politiza mucho y al final solamente sirve como mero politismo o meras cosas ideológicas en ese sentido. Es por eso que también lo critico mucho a veces en ese aspecto, pues, ¿no? Porque deseo que sea una lucha imparcializada, se puede decir, no una lucha política, no una lucha ideológica, y que además que sea imparcializada, sea más racional, o sea, convenza más en ese sentido. Quizás a veces los estudiantes, quizás a veces nos dejamos llevar mucho por el emotivismo. Sabemos que en política a veces pega más un discurso emotivo, pues no, sí, compañeros, hay que luchar contra el rector y esto que el otro, pero cuando tú te vas a algo más lógico, más racional, ves que al final de cuentas el emotivismo por el cual están jalando a las masas, por así decirlo, no es del todo lógico y hay algo que no cuadra en ese sentido. Más que todo, esa es mi apreciación respecto al movimiento estudiantil, del cual también formo parte, pero de manera autocrítica o crítica en ese sentido. Muchas gracias, Dante. Es un placer contar contigo. Esperemos que tengamos a más representantes estudiantiles en los distintos programas que vienen. Nada, te cedo la palabra, Raúl. Bien, muchas gracias, Joel. Agradecemos también por su participación a Dante Olivera Danós, un joven estudiante universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya hemos contado con las reflexiones del doctor Ernesto Álvarez Miranda, de Dante Olivera Danós, una autoridad universitaria, un estudiante universitario, y ahora también nos complace presentar a continuación al profesor Martín Portillo Contreras.
fundador del Centro de Ilustración Republicana, docente universitario, promotor de las ideas de la libertad. Martín, muchas gracias por tu presencia. Básicamente la reflexión es la misma. Martín, tú eres uno de los principales promotores de las ideas de la libertad en el Perú. Con el CIR vienes haciendo una labor de docencia muy importante, inclusive con algunos círculos, entre ellos el Círculo de Estudios Ludwig von Mises, con los amigos de República Liberal, también entre otros difusores de las ideas de la libertad. Martín, hace ya varios años en el Perú llevamos una reforma universitaria. Se parte de la premisa de que el Estado debe establecer estándares, ¿verdad? Y que las universidades, si quieren licenciarse para seguir operando en el mercado universitario, brindando el servicio de formación universitaria, deben cumplir estos estándares, ¿verdad? Y el licenciamiento es por un tiempo, o sea, no es algo permanente, sino que pasado este tiempo, la SUNEDU va a tener que volver a revisar si las universidades siguen cumpliendo con estos estándares universitarios, en el entendido de que cumpliendo con estos estándares ya estarán en condiciones óptimas de brindar un servicio educativo de formación universitaria de calidad. Tú, como un defensor de las ideas de la libertad, ¿consideras que más bien la calidad universitaria se genera en estas directrices estatales que dicta la SUNEDU? Ya, muy bien, los que cumplen los estándares, entonces se asume que cumplen con la calidad universitaria, ¿o tú más bien consideras que la calidad universitaria se genera en un espacio de competencia, como ocurre, por ejemplo, en otros rubros? O sea, en el rubro, por ejemplo, de las compañías que brindan servicios de telefonía. Sabemos que en el Perú en los últimos años, cuando empezaron a introducirse más operadores del servicio de telefonía, las compañías empezaron a reducir sus costos, empezaron a mejorar la calidad del servicio, empezaron a ofertar más opciones para los consumidores y usuarios, quienes finalmente terminaron siendo beneficiarios de este régimen de competencia entre varios operadores, ¿verdad? ¿Considerarías que más bien la calidad universitaria se forma en un escenario de competencia, más allá de que haya o no un órgano rector como es la SUNEDU? Y una última pregunta, ¿cuál es el rol de la universidad en sí frente al poder político? Esas serían las reflexiones. Martín, te escuchamos. Muchas gracias, Raúl, por tus preguntas o comentarios iniciales. Y quiero agradecer de manera muy particular la gentil invitación. Y como bien dices, no solamente he trabajado o he tenido el gusto de trabajar con el Círculo de Estudios von Mises, en donde yo también me formé en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos, allá en los 90, el siglo pasado, sino que también hemos trabajado no solamente en el Perú, sino también con otras filiales de Students for Liberty, ¿no? Con Joelio el año pasado, justamente por estas fechas estábamos organizando una capacitación bastante importante, creo yo, cuyos frutos hoy en día se está cosechando. Por ese lado, podemos notar un detalle. ¿Sirven las universidades? ¿Para qué sirven? ¿Con qué objetivo fueron creadas? En el caso de San Marcos, a la cual ingresé allá cuando Sendero Luminoso tenía toda una pared del primer piso de letras como periódico mural, y al costado la otra pared era del MRTA como periódico mural. No había WhatsApp, así que los senderistas, los terrucos de la época no podían usar mensaje de texto tampoco, así que usaban periódicos murales. Y semanalmente nos informaban sobre sus avances en la lucha contra el imperialismo, ¿no? La pequeña burguesía y los agentes extranjeros, ¿no? Uno de ellos, claro, fui yo al año siguiente, cuando después de no meterme en ningún grupo de izquierda de mi facultad ni de mi base, comenzaron a verme como bicho raro. Particularmente, yo no era el único. Después fui conociendo otras personas que habían sido educadas por su propia familia en lo que la tradición familiar llevaba, que era padre provinciano, trabajador, que con la suya, con su propio esfuerzo y sudor, ganó un espacio en la vida. Y ahorrando, nos mandaban a la universidad estatal. No nos podían mandar pues a la de Lima, ni a la Pacífico, ni a la Católica, ¿no? Pero nosotros éramos testigos de que la gente por su propia cuenta podía salir adelante. Y por lo tanto,
así como a mí, muchacho de 16 años, nos llamaba la atención que nos dijeran que no podía la gente salir de la pobreza. Nosotros éramos la segunda o tercera generación, así que sí se podía, solo que no se podía en una sola generación. Había que tomar tiempo al tiempo. Por ese lado, la universidad estaba, como bien dijo Dante, de manera parcial, creo yo, tomada por los izquierdistas, ¿no? Y si tú no eras de izquierda, había profesores que, bueno, no hablaban a favor de la izquierda nada, pero tampoco decían nada en contra. Con el tiempo nos dimos cuenta que había temor entre los propios docentes, ¿no? Incluso un centro federado se había atrevido a criticar a un docente y citarlo a la oficina del centro federado para hacerle ver que los periódicos que él daba a leer a sus alumnos debían ser supervisados previamente por el centro federado, porque no se podía permitir que cualquier cosa leyeran los alumnos, ¿no? Un sistema de vigilancia, de censura estalinista, impuesta por mocosos de 18, 19, ¿no? Que obviamente estaban pues totalmente ebrios, borrachos de ideología destructiva, ¿no? Ese clima lo viví. Presencié en mi primer ciclo una balacera, gente herida, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente había una elección para la FUS, ¿no? Y las izquierdas, bueno, pues se peleaban entre ellas y se mataban, ¿no? Eso a mí no me parecía adecuado en un centro de estudios. Nunca entendí cómo podía haber gente de mi edad que consideraba eso meritorio, que consideraba eso la base de la formación de una nueva sociedad. Y menos todavía que exigieran calidad educativa cuando el 70% de sus tiempos lo dedicaban no a estudiar, sino a hacer politiquería barata, agresiva y violenta. Y cuando digo que parcialmente Dante lo señaló, digo porque él, quizás siendo tan joven, no se ha dado cuenta de que eso ha vuelto a San Marcos, solo que de manera sutil, azucarada, edulcorada. La violación, si un tipo viola a una mujer, si usa o no preservativo, no importa, es violación. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en las universidades públicas. No de hoy día, lo estamos viviendo ya hace más de 10 años. Ese plan de estudios generales es simple y llanamente para tapar baches de la educación estatal previa, la educación secundaria y primaria. Los alumnos llegan a la universidad, yo soy docente también en el Centro Preuniversitario de San Marcos, y tomo mis palabras, o espero que se tomen como palabras personales, a título particular como profesional de la educación. Soy licenciado en educación. Y algo que yo he notado entre los colegas, pero que no se dice abiertamente, ¿no? Hay temor, ¿no? Es que el nivel de comprensión, el nivel de manejo del lenguaje es paupérrimo. ¿Cómo se pretende superar esto? Con estudios generales. O sea, en vez de hacer bien cuarto y quinto y tercero de media o toda la secundaria, bueno, no importa, los dejamos salir de secundaria y, bueno, para justificar un poco las cosas, ¿no? Les damos 1 o 2 años de estudios generales. Ahí hay un curso que yo tuve el gusto de dictar en el año 18, que fue la última vez que me atreví a dictar un curso en la facultad, en la Universidad de San Marcos, que yo le llamo Terrorismo 1, ¿no? Existe Terrorismo 2 también, ¿no? Pero tiene otro nombre, ¿no? Se llama Historia General del Perú Contemporáneo y algo más, ¿no? Es un nombre largo, ¿no? Pero para mí es Terrorismo 1. ¿Por qué? Basta con ver los objetivos de ese curso. Así te pongan en la bibliografía a Adam Smith, el profesor no te va a citar precisamente a Adam Smith entendiendo el pensamiento de Adam Smith. Generalmente te lo van a citar criticándolo y usando un autor que lo interpreta. Y claro, como son solo 10 minutos en todo un programa de 6 meses, ¿no? Tú al final solo te quedas con la frase. Ni siquiera tienes tiempo para leer Sentimientos Morales o La Riqueza de las Naciones o el texto que fue la recopilación de sus llamadas lecciones de jurisprudencia. O sea, ni te enteras de eso. Y estás en derecho, ¿ah? Y estás en derecho. Ojo. No lo digo por Dante, lo digo en general por los alumnos que me tocaron a mí, que no eran de derecho, eran de otras carreras. Pero es grave. Es grave que nosotros, sabiendo que la mala calidad de la educación universitaria estatal, nos fijemos en que una universidad privada no tiene salones, o que su edificio no es más que una maqueta de AAA con una pintura allí, ¿no? Y que con drones descubrieron que no había un edificio, sino que era una especie de teatrín. O sea, están tan obsesionados con perseguir las iniciativas privadas, si son buenas o malas es otro tema, que no tratan de mirar al propio Estado y la pésima calidad educativa que se ha convertido en ideologización, así de simple y sencillo. Los alumnos salen con unas ideas reforzadas
en la universidad, ¿no? Y por lo tanto se niegan a cambiar de chip. Se resisten. Lo sé porque lo he intentado varios años, ¿no? Ahora, puede ser que yo sea de mala calidad como docente y no logre transformar, ¿no? Pero lo dudo, porque algunos se dan cuenta, y eso es lo que más les molesta. Al final, me acusan de ser un agente imperialista. O sea, mis alumnos me dicen lo que me decían antes mis compañeros y mis profesores, allá en los años 80, 90. Y estamos en el 2020, ¿no? O sea, no ha cambiado demasiado, ¿no? Yo no quiero victimizarme acá como una persona que sufre bullying. No ese es el caso. Es simple y sencillamente que noto que los patrones de pensamiento no se han modificado. A pesar de que ahora se lea libros que no hablan de marxismo ni de socialismo, son autores franceses, ingleses, pero que te hablan de derechos sociales, que te hablan de la necesidad de igualar poblaciones que desde antiguo han tenido una situación de minusvalorización o de dependencia, ¿no? O de discriminación. Toda esta visión, ¿no? Que se asume como nueva, moderna, no es muy antigua, no es tan nueva, es muy antigua en realidad, ¿no? Este apetito por controlar la educación y declarar la educación obligatoria no es de ahora. Es una lucha que se inició en el siglo XII, prácticamente a los inicios de la corporación universitaria, cuando algunos intelectuales, algunos alocados tipos que pensaban de manera diferente al resto de los que sabían griego, latín, hebreo y árabe, ¿no? Al leer, encontraron textos que discrepaban mucho con el dogma de la Iglesia y comenzaron a enseñar de una manera un poco diferente. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia? Tratar de eliminarlos. ¿Cómo? Si la gente quería que esa gente diera clase, ¿y cómo lo lograban? La gente iba, buscaba al tipo y le decía, señor, aquí está su óvulo, sus moneditas, denos clases. Así surge la universidad, con tipos que hablan de lo que saben, gente que les reconoce su saber y les paga en efectivo por cada clase. Esas son las corporaciones universitarias iniciales. Son además tipos itinerantes, porque se van buscando los textos o a los maestros más digamos, capacitados que ellos, y por lo tanto ellos van con su corte de alumnos. Pero se cobra y se paga, porque el saber sí cuesta. Cuesta obtenerlo y cuesta perfeccionarlo. Para impedir que esta gente siguiera pervirtiendo la mente de los jóvenes, la Iglesia creó la educación gratuita como obligación de la Iglesia. Por lo tanto, un profesor, para poder dar clases, debía ser aprobado bajo los criterios de calidad de la Iglesia. Eso se establece en el Concilio de Letrán, el tercero, en 1179 por el Papa Alejandro III, quien proclama el principio de la gratuidad de la enseñanza. En virtud de estos lazos de interés, el papado pasaba a detener, o por lo menos frenaba, ¿no?, el movimiento que llevaba a los intelectuales de la época hacia una actitud laicista, crítica de los dogmas, crítica del poder temporal del papado y del poder divino de los reyes. O sea, eran anti-establishment. ¿Cuál es el antídoto? Que la gente no pueda comprar conocimientos, que la gente no pueda pagar la oferta educativa disponible, sino que esta oferta esté constreñida y limitada a un criterio de calidad que ahora la Iglesia va a establecer. Y la Iglesia solo dará permiso a aquellos que le son fieles, a aquellos que no la van a desafiar. Solo a ellos les otorgará el magíster, el grado de maestro para poder dar clases. Allí empieza la persecución contra la iniciativa privada en el ámbito educativo superior. Y claro, eso se va a traducir en considerar como pecado, ¿no?, turpis questus, beneficio ignominioso que obtenían los profesores, ¿no? Eso en un texto de San Bernardo, quien denuncia a los maestros como que cometen el pecado de simonía, porque venden el saber divino, ¿no? Se suponía o se creía que el saber, pues, debía de ser de procedencia celestial, ¿no? Así sea un conocimiento profano. Pero por otro lado, también se va a empezar a hacer una incidencia muy fuerte, ¿no?, yo diría insidiosa, en el criterio moral, en el criterio cristiano del conocimiento. Hoy en día, ¿qué tenemos en las facultades? Cursos de ética. ¿Qué tenemos en los decálogos o los reglamentos de las carreras profesionales? Actitud moral y ética. Eso es una tontería total. ¿Por qué?
porque nada de eso sirve. La ética y la moral no se enseñan en cursos. Uno puede sacarse 20 en ética, ¿no? Y simple y sencillamente después cobrar comisiones muy sustanciosas cuando ejerce el poder. Se pretende además establecer criterios éticos para la investigación científica. Basta ver cuáles son las prohibiciones que tienen los biólogos, los alumnos que estudian biología, y luego nos sorprendemos. ¿Por qué no hay investigación? Porque no puedes hacerla. Pues. No puedes hacerlo porque tienes que ceñirte a ciertos requisitos ex ante. La investigación significa tener una pregunta en la cabeza porque algo te molesta, algo te asombra, algo te genera una especie de... ¿Y esto cómo se explica? Y eso tú no lo puedes determinar previamente. Tú no le puedes decir a alguien, usted tiene que investigar esto con esta finalidad. Hacer una investigación con fines prácticos es un oxímoron, es una inconsistencia total. No existe esa cosa. La investigación es teórica. Que tenga aplicaciones prácticas es otra cosa. Que las tenga en tu época, cuando tú estás vivo, es un asunto de suerte, porque vas a ganar dinero. Pero puede ser que tu investigación teórica, porque es teoría, ¿no? Tenga aplicación de acá a 500 años. Tú ni te enteras, ya estás muerto. Otros sacarán millones de eso. Tú no. Pretender que la investigación debe ser para el bienestar de la sociedad o para los objetivos de la identidad nacional es solo gente muy ignorante que no entiende qué cosa es la universidad, cómo funciona el pensamiento humano o la capacidad inquisitiva de la mente humana, se le puede ocurrir semejante función universitaria. Para este evento, y no es el primero, antes de que se cree la SUNEDU, en San Marcos me invitaron justamente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política a hablar sobre si era o no conveniente la SUNEDU, crearla. Yo dije que eso era un disparate total. O sea, antes que eso, y yo siempre lo he dicho y lo repito aquí, prefiero que se venda la Universidad de San Marcos de la siguiente manera: que se le entregue acciones a toda la población nacional, ya que es una universidad del Estado, le pertenece a todos los peruanos. Entonces dividimos la cantidad de capital social o capital en bienes raíces que tenga la universidad en acciones para todos, y con una acción plus para los que son alumnos, Dante te beneficias con 2 acciones, ¿no? Los trabajadores y los docentes. Y como ellos tendrían 2 acciones por cabeza, serían, digamos, el cuerpo, la corporación antigua, ¿no?, que toma las decisiones en principio. Y ya que está compuesta por profesores y por trabajadores que mínimamente debemos asumir y entender que sí saben cómo está funcionando la universidad, si está bien o está mal, ¿no? Si ellos quieren sobrevivir, ¿no?, lo único que van a tener que hacer es comenzar a hacer reformas propias y adecuar la oferta educativa a la demanda real. La SUNEDU pone criterios, establece propuestas. Como bien se dijo antes, no podemos saber hacia dónde va la gente de acá a 5 meses o 2 años. Hoy en día nos podemos matar de la risa, y es más, si yo fuera el dueño de la universidad, demandaría al Estado y a la SUNEDU por haberme cerrado mi universidad porque no tenía locales, cuando hoy día San Marcos da clases por internet, no tiene ni un local. Entonces, ¿para qué le exigimos a una universidad o a un promotor universitario que tenga locales si las clases se hacen por internet? ¿Qué demuestra? Que esa norma es ridícula. Es más, que gracias a eso se impedía algo que ya existe en el mundo. Hay doctorados, hay maestrías de universidades prestigiosas, no informales, no cumbiamberas, ¿no?, que dan grados académicos a través de clases por internet hace más de 10 años. Entonces, ¿la SUNEDU en dónde, Michi, está? Está legislando para el siglo XVI, cuando éramos un virreinato, y entonces desde la Corte de Madrid, el Consejo de Indias Supremo, ¿no?, garante de la sabiduría de los funcionarios de Su Majestad Católica, nos indicaba cómo teníamos que hacer las cosas aquí. Eso es la SUNEDU. Gente de izquierda que se cree virrey. Gente con el apetito para dirigir la vida ajena cuando ni siquiera entienden ellos que, Michi, es investigación académica seria. La investigación, además, no se hace bajo criterios, repito, de practicidad. Se hace en función del interés del investigador. ¿Cuántas tesis? Lo digo porque yo he dejado la maestría. Realmente me asfixiaba ahí. No puedo presentar un proyecto de tesis porque no va de acuerdo con los criterios que la facultad tiene. Entonces, ¿para qué me inscribí yo? ¿No era para investigar yo algo que a mí me preocupaba? No, señor. Usted tiene que guiarse de los lineamientos que la facultad indica, de los temas que la facultad indica. Entonces, mejor que nos digan quiénes quieren investigar estas cosas, a ellos los aceptamos en la maestría. Y no convocar a todo el mundo, y luego después en el 3.º, 4.º ciclo nos dicen, no señor, su proyecto de tesis no tiene mérito, no tiene sentido, ¿no? A un muchacho le dijeron que hace unos 8 años más o menos, eso fue un escándalo, en las facultades sociales de San Marcos,
le prohibieron, o sea, su jefe, su asesor de tesis, le dijo que su tesis no tenía ningún beneficio para el bienestar nacional. ¿Cuál era el tema de su tesis? Estudios de género. Hoy día la gente vive de esos estudios de género. Hace 8 años a este muchacho le impedían hacer esa tesis, hacer esa investigación. Esa gente decide algo, decide la vida de jóvenes como Dante que recién empiezan y que tienen en su mente, sabe Dios qué ideas, sabe Dios qué conflictos, que los va a convertir en una investigación. ¿Cómo se le ocurre a una persona de 30, 40, 50 años con maestría y doctorado, ¿no? Yo creo que el peligro es ese, tiene maestría y doctorado, ¿no? Y por lo tanto tienen poder, para atreverse a decidir qué cosa investiga la gente y qué cosa no investiga la gente. Si tiene tal o cual criterio. Eso debe estar en manos de las personas. Considerar que los padres de familia son seres anormales, subnormales, estúpidos, ¿no? Los padres de familia son imbéciles. Ellos no pueden evaluar si esta facultad es buena para su hijo. No, no, no. Eso lo tiene que hacer la SUNEDU. O sea, te castran, inclusive, la capacidad para decidir tú, como padre de familia, si tu hijo está bien o mal en una universidad o no. Ahora, como bien dijo el doctor Álvarez, hay muchas personas que, sabiendo que la calidad de una universidad no es muy buena, y aquí no miro las particulares, miro también a las nacionales, ¿no? Están dispuestos a que vaya allí, ¿no? ¿Por qué? Porque te homogeneizan con el famoso título a nombre de la nación. Esa es otra fantasía, eso es una estafa, eso es fraude. Porque un ingeniero de la UNI no es lo mismo que un ingeniero de Alas Peruanas o de la Universidad de Lima. Si nosotros comenzamos a evaluarlos, terminando su último día de clases, a 3 o 30 alumnos de esas facultades, ¿no? Vamos a ver que van a responder diferente. Y probablemente porque, a pesar de tener los mismos cursos, el contenido varía. Un muchacho de Derecho de San Marcos no es lo mismo que un muchacho de Derecho de la UPC o un muchacho de Derecho de la Católica. Eso lo sabemos hace décadas. Y sin embargo se insiste en mantener que todos ellos aparentemente tienen la misma calidad. Si fuéramos a un prostíbulo, ya nos habríamos quejado, ¿no? Esta es la ecuatoriana, esta es la colombiana y esta es la chinchana, ¿no? Por Dios. O sea, hay que tener que decirlo así de simple para que la gente se dé cuenta. O sea, no podemos seguir manteniendo fantasías, ¿no? Yo creo que hay una grave intoxicación de dependitis estatal, ¿no? A pesar de que la educación privada no es lo mejor de lo mejor, hay instituciones que son muy buenas. Y dentro de cada universidad, y eso los mismos profesores de San Marcos lo sabemos, San Marcos no tiene un criterio general. Una cosa es la Facultad de Medicina, otra cosa es la Facultad de Ciencias Sociales, y otra cosa es la Facultad de Ingeniería Industrial. Yo la llamo la facultad que parece universidad privada, ¿no? Porque tú le tomas una foto, fue la única facultad que por años tuvo una máquina expendedora de gaseosas y golosinas y nadie la rompía ni se la robaban. Había marchas estudiantiles, pero todos respetaban esa máquina. Eso tú no vas a ver en la Facultad de Letras hoy día, ¿no? Ni siquiera hoy día, ¿no? No dura, ¿no? Acusan de imperialismo al que trajo la máquina, ¿no? Queman el decanato, si es posible. Pero en ingeniería industrial, hace muchos años está esa maquinita allí, que para mí es testigo justamente de lo que digo. Cada facultad ha tenido, antes de esto de la SUNEDU, cierta capacidad para más o menos gerenciarse a sí misma. Y eso fue marcando cierto nivel de calidad hacia arriba en la universidad. Eso también lo saben los profesores. Pero la SUNEDU pretende estandarizar la Universidad del Altiplano con la Universidad de Lima. Yo no digo que no se pueda hacer, pero para lograrlo deberíamos de dejar que las fuerzas y capacidades de los equipos docentes se adapten a la oferta de conocimientos que ellos pueden adquirir y a la demanda de los alumnos que tengan frente a sí mismos. Solo así realmente podemos hablar de elevación de la calidad. Y obvio, si una universidad comienza a perder alumnos, si una facultad comienza a perder alumnos, si un profesor comienza a perder alumnos, pues simplemente debe ser despedido. No debe existir un nombramiento. Un catedrático debe deberse a sus alumnos. No porque los apruebe y a todos les pone 20, que también hay así, lamentablemente. No, sino porque ese alumno que termina esa clase está en la capacidad de seguir a otro profesor en el siguiente nivel. ¿Y eso en qué se va a traducir? En empresarios, el mercado laboral, que no va a contratar pues inútiles. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, incluso en el primer año, si ustedes están aquí, la primera clase siempre hago esto.
vayan a comprarse el periódico, en esa época el comercio, ahora no sé cómo funcionan los periódicos, pero váyanse a buscar el comercio y busquen toda la oferta de trabajo para esta carrera. Fíjense de qué facultades o de qué universidades están pidiendo. Allí tú ya tienes, no un sistema de discriminación y clasismo, eso es absurdo. Ahí lo que tú tienes es una empresa que busca un personal de calidad y se datea de manera tal que sabe de qué universidades salen los que tienen un mejor perfil. No quiere decir que no haya excepciones. Hay sanmarquinos exitosos y hay de universidades particulares que realmente dan pena, ¿no? Da ganas de mandarlos a rehacer la universidad. Pero en términos generales, un empresario o un jefe de personal, un gerente de personal que va a contratar personas, más o menos sabe de qué universidad o de qué facultad requiere personal mínimamente calificado para funcionar. ¿Para qué tenemos la SUNEDU entonces? Para darle trabajo a gente inútil. La SUNEDU no sirve. El mercado es el que sirve. El mercado es el mejor ámbito para determinar la utilidad práctica que tiene una persona que ha obtenido conocimientos teóricos y profesionales y técnicos en un centro de educación superior. Es el mercado laboral el que determina eso, no los lineamientos de una institución estatal. Es una pretensión, sí. Es una pretensión, es un deseo. Pero ahí vemos, se dio la norma, se dio la ley y no pasó ni 2 años y comenzaron a hacer excepciones. ¿Y a quiénes se exceptuaron? A las universidades estatales. ¿Por qué? Porque si no, los alumnos de la universidad estatal salen y marchan y queman el Palacio Legislativo o sacan a Vizcarra del poder. Pero claro, si tú eres de la de Lima, sales al jardín de la Universidad de Lima a protestar, ¿no? Porque hace mucho sol y te sacan de la universidad. O sea, ahí sí no puedes protestar. Entonces, ¿qué haces? Cierras universidades privadas o le pones sanciones fuertes, pero a las nacionales las tratas con agua tibia. ¿No se supone que están preocupados por la calidad educativa de esos jóvenes? Parece que no, pues. Todo es político. Defender la SUNEDU o que exista una cosa así es realmente aberrante. El Estado no tiene para qué meterse en eso. En todo caso, el Poder Ejecutivo y el Legislativo no tienen para qué meterse en eso. El Poder Judicial sí, porque si yo mando a mi hijo a una universidad para que lo capaciten como ingeniero, termina la carrera después de 5 años o en el 3er año, cuando lleva trigonometría 3 o 4. Le hago yo un examen. Yo soy ingeniero, quiero que mi hijo sea ingeniero. Le hago un examen y no me rinde, yo debería poder demandar ante una corte judicial a esa universidad por fraude, por estafa. Me están cobrando y mi hijo no sabe nada, o sea, que le enseñan, ¿no? Es dinero que yo he invertido. Es como cuando uno va pues, a un restaurante, ¿no? Las universidades deberían ser tratadas igual que un restaurante. Si me ofrecen un menú y me dan otra cosa, yo debo poder denunciarlos. Si me voy a Saga por un pantalón de terciopelo y me dan, qué sé yo, otra calidad, yo debería poder denunciarlos. No tenemos que crear instituciones nuevas, legislación especial. Eso es ridículo. Porque hay un servicio que se brinda, hay un precio por este, y por lo tanto, las reglas de la libre contratación deberían aplicarse de la misma forma. Los alumnos es lamentable que se dedican en la Universidad Nacional generalmente, repito, a perder su tiempo en actividades políticas. Los alumnos deben dedicarse a estudiar y nada más, ¿no? Yo no me quiero poner de ejemplo, pero yo nunca participé en marchas de sendero ni en el MRTA, menos en las otras, ¿no? La izquierda legal. Yo simplemente iba y leía. Y si había paro, es lo que le digo a mis alumnos, si hay paro, huelga o tomaron la facultad, fácil, te vas a la biblioteca, ¿no? O te llevas unos cuantos libros y te pones a leer en el jardín, ya está. Y no pierdes tiempo. Pero se hace creer a los pobres muchachos, son ingenuos, ¿no? Ellos piensan que recién el mundo existe a partir de ellos, que ellos tienen que luchar por la calidad educativa. Lo único que tienen que hacer si quieren luchar por la calidad educativa es privatizar la Universidad de San Marcos. Punto. Es lo único que tienen que hacer. Cualquier otra cosa es meterse en el mundillo político y comenzar a transar favores para obtener favores. Claro. Lamentablemente es así. Hay un artículo que yo siempre doy a leer, que es justamente de un catedrático, y es un artículo muy antiguo. Lo que estamos viviendo ahora en el Perú, en América Latina, lo vivieron y lo siguen viviendo desde hace décadas los norteamericanos. Es el artículo ¿Para qué sirven las universidades?, de un historiador, Paul Johnson. Yo siempre lo imprimía y se lo daba a mis alumnos, el primer día de clases, para que supieran qué esperaba yo de ellos. Los demás profesores los pueden embaucar con politiquería barata, que la lucha por el pueblo, que yo sigo la carrera para defender al oprimido, esas son pavadas. Allí la gente va a estudiar porque quiere tener un sueldo y vivir mejor que su papá. Y para eso debe ser un mejor profesional.
Por lo tanto, debe dedicarse a estudiar, no a hacer política. 2 horas metido en una cola para recibir un ticket de comida. Mejor esas 2 horas de clases particulares y con eso se compra un menú decente, en lugar de estar mendigando un pan. Pero a los alumnos no se les enseña eso. Es más, se les critica si hacen eso. Se les incentiva a depender, a suplicar, a someterse. Y luego esperan que sean críticos, si ya les enseñaron a ser siervos. O sea, es realmente apabullante. Se les hace pensar que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, necesita de un cambio local, de un cambio regional en un ámbito nacional. Y por lo tanto hay que hacer un plan. Con esas ideas, a ningún chico se le ocurre seguir derecho para luego abrir su buffet o establecer con sus amigos un clúster y abrir un estudio de abogados. Yo se los he preguntado incluso en 4º o 5º año de carrera. Y a ninguno se le pasaba por la cabeza tratar de abrir un buffet. Y eso que, para mí, ellos tenían ideas muy, digamos, innovadoras o sabían de cosas que, digamos, en el ámbito laboral, acá todavía los grandes estudios no estaban sintonizados. Los chicos son creativos. Pero en ningún curso les habían dicho que ellos podían hacer su propio estudio jurídico. Eso es grave. O sea, no hay innovación profesional, no se incentiva de manera real la innovación científica o la investigación científica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que allí se debe de corregir desde la raíz, ¿no? Defender abiertamente la privatización de todas las universidades nacionales y defender la eliminación de la injerencia estatal en todo el ámbito educativo. Y como decían los maoístas, florecerán 1000 escuelas de pensamiento, ¿no? Pero de verdad, pues, ¿no? Por libre competencia, ¿no? El responsable de la educación de los muchachos son los padres. Y los únicos autorizados para verificar su calidad son ellos, no los burócratas. Eso es un error, eso politiza la educación. Y tenemos planes de estudio totalmente politizados, ¿no? Dante ya se dio cuenta, pero ¿cuántos no se dan cuenta? ¿No? Bueno, lo dejo aquí. Gracias. Muy bien, Martín, te agradecemos por las reflexiones que nos has compartido en esta ocasión, de tu larga experiencia, inclusive nos has contado algunas anécdotas de tu etapa de universitario, ¿verdad? Con el Círculo de Estudios Ludwig von Mises. En efecto, has dicho cosas muy interesantes, inclusive te has remontado a los inicios de la aparición de las universidades, y esto nos lleva a reflexionar precisamente. Se tiene la idea equivocada de que el conocimiento se forma de manera centralizada desde las instancias de poder. Tanto así que inclusive, como lo has mencionado en temas como la investigación, se establecen los denominados lineamientos de investigación, ¿no? O sea, estos lineamientos que constituyen los temas, parámetros bajo los cuales los docentes o los estudiantes deben realizar investigación, y de una u otra manera se les coloca como una camisa de fuerza, porque la investigación precisamente se basa en la libertad y ya lo estás parametrando al investigador, ya lo estás limitando. Se tiene pues esta concepción equivocada de que el conocimiento se forma desde las instancias de poder, cuando más bien el conocimiento se crea de manera descentralizada, producto de la interacción de miles y millones de personas. Entonces, en esa medida, entendemos que te adscribes más que a la idea del derecho a la educación. Entiendo que te adscribes más a la idea de la libertad de educación, la libertad de enseñanza, la libertad de difundir el conocimiento y la información al margen de los parámetros estatales. No sé si de repente pudieras complementar tus reflexiones en torno a esto que te acabo de plantear, y ya para ir cerrando el panel del día de hoy, Martín. Mira, hay una terrible confusión fomentada por los enemigos de la humanidad, digo yo. ¿Derecho a la vida qué es? ¿Que alguien me va a dar la vida a mí? No. Derecho a la vida es que yo estoy vivo y por lo tanto tengo derecho a que mi vida sea respetada por los demás. El derecho a la educación en ese sentido no es un derecho. El derecho a la educación es, yo no tengo educación, alguien debe pagar para que a mí me eduquen. Eso no es un derecho, eso es una necesidad. Yo entiendo, o debería de entenderse, la educación, el derecho a la educación como yo tengo derecho a educarme. O sea, si yo deseo ir con un profesor a clases o deseo leer solo en mi casa, ¿no? Y aprender por mi cuenta, ¿no?
yo debería ser capaz, ninguna institución privada ni estatal debería de impedirme, ¿no?, tomarme un examen y entonces dar yo mi examen, y si salgo aprobado, pues me dan el título. Kant nunca fue a un salón de clases. No sé si sabían eso. Kant se gradúa porque estudia en su casa o en donde estuviese. No va a la universidad físicamente. Hoy en día tampoco vamos. O sea, no tiene sentido. El derecho a educación, como el derecho al agua y otra serie de, entre comillas, derechos sociales, que es realmente una cosa sin sentido, no resiste el menor análisis lógico, se enseña en las facultades de derecho sorprendentemente. Yo pienso que es la justificación del robo. Porque como mis papis, ¿no?, fueron tan irresponsables y me trajeron a mí al mundo sin tener la capacidad para educarme, ¿no?, o sea, son bien fresh mis papás, ¿no?, ahora resulta que no asumen eso, sino que encima exigen que otra gente, que de repente son gays, de repente son enemigos de la infancia, ¿no?, son apologistas de la reducción poblacional, ellos que trabajan y tienen dinero deben pagar la educación de mi hijo. Pero como no quieren, porque yo he ido a pedirles y no les da la gana de pagar la educación de mi hijo, entonces, ¿qué hago? Salgo a marchar, ¿no? No faltará yo un político mañoso que me dice, no te preocupes, vota por mí, y yo voy a obligar a toda esa gente malvada, ¿no?, egoísta, que no quiere dar el producto de su trabajo para tu hijo, ¿no?, y los voy a obligar a pagar impuestos para que tu hijo sea educado. Entonces, ¿qué hago yo? Ya no tengo uno, tengo 10. ¿Por qué? Porque a mí no me cuesta, pues. El costo de su educación lo asumen los demás. Eso es robar. Quitarle a alguien algo contra su voluntad para dárselo a un tercero, eso es robar. Y que haya profesores de derecho que enseñan eso, ¿no?, yo creo que a ellos no les gustaría, ¿no?, que mañana se les invierta a ellos la torta y entonces ellos tengan que pagar por algo, ¿no? Digamos, nosotros acá, Dante debe ser, ahora que hay problemas de pandemia y todo, seguramente él no puede comprar todos los libros de Unión Editorial. Entonces, ¿qué podríamos hacer, ¿no?, para la formación liberal de toda la juventud nacional, ¿no?, ya que no tienen acceso a los libros? Bueno, cobrarle un impuesto especial a todos los rojos, ¿no?, para educar con liberalismo en aras de la equidad y la igualdad que ellos siempre proclaman, ¿no?, que tengan acceso no solamente a los libros de Marx, ¿cómo se llama? José Carlos Mariátegui, ¿no? Esos libros están ahí como pan caliente, pero Hayek, von Mises, no. Entonces, hay que crear un impuesto para que ellos puedan educarse liberalmente hablando. A ver si les va a gustar. Ahí van a decir que no, porque sus bolsillos se ven afectados. Debemos entender que el derecho es el respeto de los demás hacia lo que yo ya tengo, no la obligación de los demás a darme lo que yo quiero, ¿no? Y aquí voy a hacer un ejemplo medio inadecuado, medio impropio, pero que me encanta porque con eso la gente lo entiende perfectamente, ¿no? Si yo soy feo y no tengo flaca, ¿no?, y según la escala de Maslow, la satisfacción sexual es básica como la comida y el dormir, entonces yo no tengo satisfacción sexual porque todas las chicas se alejan de mí. Entonces debo pedir el derecho a la satisfacción sexual y que se dé una ley para que, ¿no?, cualquier flaca que me gusta por la calle, yo la conmino. Digo, ¿sabes qué, flaca? Hoy día duermes conmigo porque yo tengo derecho a la satisfacción sexual, ¿no?, y el Estado me ampara. Así que ven y encámate conmigo. ¿Qué padre de familia va a aceptar eso? ¿O qué chica de la universidad va a aceptar ser utilizada de esa forma? Y sin embargo, hacemos que mucha gente sea víctima de un robo a través de la SUNAT para quitarle el producto de su trabajo y dárselo a los hijos de otra gente, vía servicios educativos. Yo, si hago estas cosas y doy clases en San Marcos, es para pagar mi pecado, ¿no? A mí mis papis me mandaron a estudiar a San Marcos y estudié la educación primaria y la secundaria en colegio estatal. Entonces yo pienso que le debo realmente a la gente, ¿no? ¿Y qué hago? Doy clases, ¿no? Y también doy clases particulares, digamos, el círculo de estudios y estas cosas que son gratuitas, ¿no?, para limpiar mi conciencia, digamos, ¿no? Yo creo que el derecho a educación está pervertido completamente. Su sentido real es que la gente pueda educarse en lo que a ella le interesa sin que el Estado se lo impida. Y el Estado, en defensa del derecho a la educación, no debe poner ningún requisito a cualquier institución o persona que desea brindar servicio educativo. Incluso yo, en los años 90, época muy gravosa, muy delicada, yo decía abiertamente, si los senderistas quieren abrir su colegio y enseñar la historia, yo soy profesor de historia, desde la perspectiva senderista, tienen el derecho a hacerlo. Deben poder hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque estamos bajo un régimen de libertad. Y si ellos quieren entender la sociedad de una manera y transmitirla de esa forma, es una oferta. Ellos verán si hay demanda o no.
a ver qué padre manda a su hijo para allá. Pero eso es libertad, ¿no? No que el Estado dice, esto se enseña, esto no se enseña. No, el derecho a la educación debe entenderse como el respeto del Estado a cualquier propuesta educativa, no a que te diga cómo tienes que brindar tu plan de estudios, o cuántos años dura, o qué grados se dan, qué grados no se dan, y bajo qué requisitos. Eso no es derecho a la educación, eso es manipulación de la educación. Muy bien, te agradecemos, Martín, por tu participación en el programa del día de hoy. Queremos reiterar también asimismo el agradecimiento a todos los panelistas invitados en el programa El Manifiesto Dominical del día de hoy, que lo hemos dedicado al tema de la calidad universitaria, cómo lograrla. Hemos hablado de los estándares universitarios, del régimen de competencia, de la educación universitaria como derecho o como libertad, y nos han acompañado en esta tarde, que ya se vuelve noche, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el joven estudiante Dante Olivera Danós, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Derecho, y el profesor universitario Martín Portillo Contreras, fundador del Centro de Ilustración Republicana y un promotor de las ideas de la libertad. No me queda más que darles las gracias. Les saluda Raúl Bravo Sender, del Foro Liberal Iqueño. Agradecer también a los coorganizadores de este espacio, Estudiantes por la Libertad, en la persona de Joel Rosales, y Construyendo Libertad en la persona de Saúl Gamero. Joel, no sé si quieras decir algo ya para finalizar el programa. Claro que sí, Raúl. Primero, sumarme al agradecimiento a todos los panelistas. Ha sido de verdad una charla, un programa muy enriquecedor, ¿no? Y solamente hacer mención, ahora he recordado justo un caso de un aliado también de la organización que ha compartido algunas charlas con nosotros, que nos contaba que en el 2016, cuando salió esto de la nueva ley, él quería pues incorporarse después de hacer una maestría en Estados Unidos al cuerpo docente de una universidad, pero lamentablemente esta ley que estaba fresca en ese momento le cayó con todo y él teniendo una maestría en una universidad de Estados Unidos no pudo porque simplemente la ley se lo impedía, ¿no? Él tenía toda la intención, aún que el sueldo no era muy bueno, y a raíz de esto surgió una polémica porque alguien le tuiteó, le mandó un Twitter a Daniel Mora, que era en el momento el político que estaba promoviendo la ley, ¿no? Que estaba con aires triunfantes, y cuando le cuestionaron, ¿no? ¿Por qué cree que un docente de esta calidad no puede enseñar? Simplemente Mora le dijo, ok, vendrán mejores, punto, nada más. Yo le respondería a esos políticos, ¿no? Que todavía existen, vendrán mejores tiempos para la libertad, vendrán mejores tiempos para una regulación racional, si es que se da, si es que cabe el término. Yo creo que en lugar de facultades de derecho tendría que haber facultades de desregulación, ¿no? Para ver si ya vamos encaminando y vamos también ya vislumbrando como meta, ¿no? Tener un Estado mínimo fuerte en sus instituciones, ¿no? Pero que de verdad se cumplan pues estas aspiraciones que todos tenemos, ¿no? Calidad universitaria todos queremos que pase, ¿no? La cuestión es en los medios, ¿no? Y lo predominante ahorita, generando más leyes, no es el camino. Creo que ya se viene probando esto, justo lo señaló Martín. Ahorita todas las universidades de manera obligatoria están dando clases por internet, por Zoom, la mayoría, ¿no? Así que esto desmitifica totalmente esto de que la calidad solamente es impartida en clases físicas, como requisito incluso para, ¿no? Para que alguien enseñe en una universidad. Semipresencial no, dicen, ¿no? Y nada, podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo más. Agradecer nuevamente a Martín Portillo, al doctor Ernesto Álvarez que ya nos acompaña, a Dante Olivera. Esperemos seguir teniendo más estudiantes de San Marcos y de las distintas universidades. Gracias a ti, Raúl, infinitamente. Saúl en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero también seguiremos con los compañeros del Manifiesto Dominical con más programas en el próximo domingo. Bien. Listo. En efecto, muchas gracias, Joel. Entonces,
Ya estamos dando por cerrado el programa del día de hoy. Estimados amigos, los encontraremos el próximo domingo en el programa El Manifiesto Dominical. Muchas gracias. Joel, gracias.